Bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 5 de noviembre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. El servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el jeep que te sigue el ritmo. 5 de noviembre. Estamos ya corriendo en este último bimestre del año. Ya hay ambiente navideño en distintas partes del país. Ya en muchos hogares se han dispuesto ya el arbolito de Navidad, el nacimiento, pesebre, como en otros tiempos lo llamábamos, encaminados a este fin de mes que ojalá fuera un mes de bienestar colectivo, pero con esos miserables aguinaldos que han estado recibiendo tanto los pensionados como los trabajadores activos, de verdad que no se vislumbra una Navidad muy agraciada para las familias. Ojalá que las cosas mejoraran, pero con este proceso indetenible, o no indetenible, pero sí continuado y pavoroso de inflación y de devaluación, bueno, muy difícilmente tendremos unas Navidades muy felices, salvo que ocurrieran circunstancias que hagan elevar el espíritu. Como por cierto, se elevó ayer cuando celebramos aquella clamorosa victoria de la Vinotinto ante Inglaterra, 3-0, cosa que disfrutamos muchísimo los venezolanos. Bueno, amigos, vamos a darle bienvenida a un amigo de la casa, dirigente político, abogado, ex constituyente, ex viceministro, ex parlamentario y hoy presidente de un movimiento político de independientes, o por lo menos se denomina Movimiento Independientes por Venezuela. Eustoquio Contreras. Bienvenido, Eustoquio, ¿cómo estás? Bueno, contento, Mario, de estar aquí contigo, compartiendo esta jornada Así es. de pensamiento y de voces. Así es. Fíjate, hace un ratico, hace unos instantes, escuchábamos la noticia leída por nuestro compañero Alex Márquez. Acaba de tomar posesión en Bolivia Rodrigo Paz, un demócrata, socialdemócrata, un hombre de la oposición al gobierno que regía en aquel país suramericano, pero que representa una visión moderada de la política. Rodrigo Paz, hijo, por cierto, de otro que fue presidente también de ese país, ahora se me olvidó el nombre de Paz, el padre de este nuevo presidente. Pero además, acabamos de asistir el día de ayer a una elección en los Estados Unidos que también tuvo como resultado una victoria de los sectores demócratas, de los sectores más moderados en relación con la política de Donald Trump. ¿Qué pasa en el mundo, o por lo menos en el hemisferio, Eustoquio? ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay un reacomodo de las fuerzas democráticas en el hemisferio, dándole un poco la espalda, o por lo menos poniéndole un poco freno a las corrientes más autoritarias que existen en la derecha y en la centroderecha? Sí, el problema, Mario, es que la gente vive en una eterna búsqueda. Y los proyectos políticos, tanto para hacer la separación clásica de derecha e izquierda, ya han quedado atrás. La gente anda buscando nuevos paradigmas. La gente se aparta de los dogmas, de las posturas ideológicas. Y la otra cosa es la crisis institucional de los partidos políticos. Si tú te pones a ver, en todo el continente, los liderazgos personales tienen más fuerza que las propuestas partidistas. Y desde el punto de vista de los programas, de la visión programática, la
los partidos han quedado en el aire, ya no tienen propuesta, porque se han convertido en una mercancía política, un negocio, la política desde los partidos, y eso es lo que explica esos vaivenes que uno no se los espera. Sin embargo, en los señalamientos que tú hiciste hay algo muy positivo, que es el espíritu del reconocimiento y la visión pacífica de las transiciones gubernamentales. No solamente en Bolivia tú ves que un cambio ideológico muy importante que se dio. Así es. Y el gobierno en ejercicio del poder aceptó el resultado electoral. Pero es que tenemos dos ejemplos también trillados. El caso de Colombia. Así es. Mira cómo le entregó el uribismo. Duque le entregó al actual presidente Petro. Un hombre que viene de la guerrilla. Y estoy seguro que si Petro o el movimiento de Petro fracasa en la próxima elección, seguramente le entregará. También Lula le entregó a la derecha y la derecha le volvió a entregar a Lula. Es que eso debe ser. Así es. Entonces, eso es un hecho muy positivo. Así es. Bueno, y yo creo que la otra cuestión es que eso va a obligar a una renovación del pensamiento político, un reacomodo de las posturas, de las combinaciones, y aquí en Venezuela tenemos que hacer un gran esfuerzo en ese sentido. Caramba, el pragmatismo, el oportunismo y la improvisación nunca se había hecho tan presente en la política como es el caso que lamentablemente tenemos en Venezuela. Este resultado en las elecciones norteamericanas de ayer podrán incidir en la política de Donald Trump hacia Venezuela. Mira, ahí funciona, hay una clara, independientemente de las críticas que te merezcan, lo que sí está claro que tanto los republicanos como los demócratas, en una visión bipartidista, tienen muy claro la separación de lo que es el Estado y el gobierno. Fíjate tú que el que marcó las pautas de las políticas gruesas de Estados Unidos frente a Venezuela fue Obama, cuando declara a Venezuela un país, una amenaza extraordinaria e inusual. Y que tenía que ser ratificado todos los años. Entonces los presidentes de diferentes signos políticos bipartidistamente tienen una visión de la política exterior, porque son los intereses de los Estados Unidos los que están en juego. Y allí también tú podrás decir lo que sea de los Estados Unidos, pero ahí funciona el sistema jurídico. Ahí los jueces le han parado, le han puesto una mano en el pecho más de uno a los presidentes para que las cosas se vayan por la vía de la institucionalidad. Por cierto, que el nuevo alcalde de Nueva York, demócrata y musulmán, por cierto, acaba de decir que le van a poner freno a Donald Trump y a cualquier otro autoritario como él. Lo acaba de decir. El equilibrio que puede, bueno, porque es que allá existen los gobiernos regionales y existe el poder federal. Hasta el punto que hay penas de muerte en algunos estados. Que en otros no. Que en otros no. Ese es el sistema jurídico que ellos se han dado y ellos dicen que les ha funcionado, pues, indudablemente. Ahora, vamos a ver cuál va a ser la incidencia. Indudablemente que hay dos estados importantes y tal vez la primera ciudad de allá que está en manos de los republicanos, pues, de los demócratas. Ahora vamos a ver qué incidencia tiene, pero ellos tienen capacidad para acomodar los intereses de los Estados Unidos, que eso es lo admirable de los Estados Unidos. Ok, fíjate, Eustoquio, un tema importante que comentamos cuando te invité acá a mi programa de hoy, es este anuncio de algunos voceros importantes del gobierno de propiciar el arrebato, la supresión de la nacionalidad a algunas personas que puedan haber cometido o no delitos, pero a juicio del poder, al juicio de quienes detentan el poder, pues podrían perfectamente considerar que ya no son venezolanos y quitarle la ciudadanía a algunas personas. Esto, tú como constituyente que fuiste en esta constituyente del año 1999, que nos dio esta nueva constitución, ¿cómo ves una amenaza de esa naturaleza? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Puede el gobierno, pasando por encima de la Constitución y de las leyes, despojar de su nacionalidad a cualquier ciudadano por
por muy macabro y terrorífico y malicioso que haya podido cometer algún delito, haya podido hacer algún Mira, delito. Mario, independientemente en el hecho concreto que tú señalas que existe, cuáles son los alegatos que tienen para actuar en contra de ese derecho de algunos venezolanos y los alegatos para oponerse a ello, lo cierto es que desde el punto de vista de la norma, eso no es posible. No es posible. No es posible. El artículo 35 dice claramente, los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados o privadas de sus nacionalidades. Eso no da lugar a interpretación. Ahora, es tajante ese artículo. Indudablemente. Y dice también, ¿me entiendes?, que la nacionalidad venezolana por naturalización solo podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley. Cuando se trata de una nacionalidad adquirida. Entonces, hay 4 supuestos. Esto hay que aclararlo también. A ver. Hay 4 supuestos de venezolanos por nacimiento. Uno es el espíritu, el jure territorial. El que nace acá. Y el otro es el jure sangre. Hay vínculos con Venezuela territoriales del que se deriva la condición o la naturaleza de venezolanos por nacimiento. El otro es por la sangre. Correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que un niño puede nacer en Colombia, pero si es hijo de padre y madre, por venezolano, por nacimiento, ese es venezolano. 3. Eso es en razón de la sangre. ¿En Colombia o en cualquier otro país? España, Inglaterra, cualquier país del mundo. Inglaterra, los Estados Unidos. Otro es que tú puedes nacer en Italia, hijo de uno de los 2 padres que sea venezolano por nacimiento. Basta que se instale en el país. Antes de 18 años, ¿no? Y que declare su manera de ser. Y un venezolano que nazca en España, pero que sea hijo de padres venezolanos por naturalización y madre por naturalización, se consideran venezolanos. Basta que se incorporen en el país antes de los 15 años y manifieste la voluntad. De cumplir los 25, manifieste su deseo. Los otros 2 aspectos que es importante tenerlos claros es que un venezolano por nacimiento puede renunciar a su nacionalidad, pero esta renuncia no es tácita, es expresa y puede recuperarla otra vez. Así, o sea que no es válida finalmente la renuncia. Y un aspecto procesal. O sea que, perdóname, o sea que la condición de venezolanidad la lleva el nacido en Venezuela, aunque pretenda renunciar a ella y puede en algún momento retomar la nacionalidad cuando lo disponga. Nadie en buen derecho puede pretender que se le anule la nacionalidad por nacimiento a ningún venezolano. Incluso, que era lo que te quería aclarar, hay un aspecto procesal en cuanto a la anulación de la nacionalidad de venezolanos por naturalización. Ahí tampoco se da el caso que se anula la nacionalidad. Lo que se puede es invocar, si existiera el caso, vicios administrativos, documental, en el procedimiento para otorgar la nacionalidad. O sea, una nacionalidad adquirida por irritamente. naturalización, y lo que se anula es el documento que sirvió de base para dar esa nacionalización. Pero es en el caso de los naturalizados, no en el caso... Pero pierde entonces la nacionalidad en ese caso, si hay vicios en el proceso o no. Claro, en ese caso se puede comprobar, se plantea una litis alegando los derechos, pero eso no tiene nada que ver con la nacionalidad por nacimiento. Ahora, ¿qué opinas desde el punto de vista político de que una semejante decisión pueda adoptarse por encima de estos derechos que están establecidos en la Constitución? Mira, eso demuestra 2 cosas muy importantes. Eso es lo que demuestra es el grado de decadencia cívica de la conducción política del país.
un desprecio por la institucionalidad y un abandono por la imagen personal de quien pretenda hacerlo. Es decir, ya no me importa lo que piensen de lo que yo diga y hago, no me importa las violaciones que yo haga de la Constitución, lo que me importa es hacer las cosas así porque tengo el poder. Entonces, el que tenga duda de la crisis institucional que tiene el país, el que tenga duda de la manera como inconstitucionalmente se está llevando la marcha de la República, lo que tiene es que invocar, verse en este caso que estamos viviendo. Eso no es posible que tú lo puedas decir. Ahora, ¿qué procede, Mario? A ver. Si hay alguien, un venezolano, que estando en el país comete un delito y se va, o comete un delito fuera del país que sea tipificado como contrario a los intereses del país, habrá un juicio de acuerdo a la normativa nacional interna y váyase por la vía de la extradición. Pero tú no puedes pretender quitarle la nacionalidad, que es anular la ciudadanía, que es más grave todavía, a un venezolano por nacimiento. Eso no puede ser. Y es muy grave que se haya ni siquiera intentado hacerlo. Cuando se acusa a una persona, desde el punto de vista constitucional, quisiera la respuesta. Cuando se acusa a una persona de traición a la patria, ¿qué debe haber hecho una persona para que se le pueda considerar tal como traidor a la patria? ¿Y qué pena, qué sanciones acarrea semejante calificativo? Lo que pasa es que esa es una figura que está en el campo del debate doctrinal. Eso es muy difícil, porque es muy relativo. Lo que para ti es una conducta contraria a los intereses de la patria, para mí podría no serlo. Así es. Pero desde el punto de vista de la letra de la Constitución, ¿qué dice al respecto, por ejemplo? Mira, la Constitución no te habla claramente qué es lo que es, pero sí establece principios en los deberes que tú tienes de defender, de honrar a la patria, de acogerte a los principios, de luchar por los intereses supremos, de la unidad territorial, por los valores, por la historia, por la cultura. Esos son aspectos fundamentales. A partir de allí es que viene la subjetividad de lo que cada quien entiende, porque, por ejemplo, fíjate el caso que tenemos ahorita. ¿Cómo dices tú que buscar ayuda de fuerzas extraterritoriales es traición a la patria para el conflicto interno que tenemos? Bueno, entonces aquí no hay hueso sano, porque aquí yo creo que no hay duda que los Estados Unidos y la Unión Europea y otros países están ayudando a una de las partes del conflicto venezolano, a solicitud de ellos. Cuando se invoca la fuerza democrática, que no sean indiferentes a lo que está pasando en Venezuela, pero es que de la otra manera está. ¿Y es que acaso China, Rusia, Cuba, Nicaragua y con sus etcétera, ahora que Brasil se incorpora a querer ayudar, y Petro, que ha dicho claramente pues que atacar a Venezuela es declarar la guerra de los países caribeños y de América Oriental? Bueno, es porque también se les ha invitado a cooperar para mantener el estado de cosas. De tal manera que eso es un problema que no nos va a llevar a ninguna parte, pero el problema de traición a la patria es ponerse de espalda a los intereses de la patria desde el punto de vista de su historia, de su cultura y sus altos intereses humanos, económicos y morales. Dicho de otra manera, puede decirse que hay traición a la patria en factores que gobiernan y hay también traidores a la patria en factores que se oponen al gobierno. No, yo más bien creo que no hay manera, en el ejemplo que te estoy poniendo, de calificar a un sector de la oposición de traición a la patria, que esos elementos descriptivos no sirvan para decir que la otra parte también lo está haciendo. Y eso no ayuda en nada. Por eso es que nosotros vemos que hay una lucha. Ahorita se está hablando del diálogo. Acabamos de una reunión y me preguntaban eso. Que el Papa está pidiendo pues, que se abra un Sí, como espacio. no, muy interesante. Y eso específicamente sobre Venezuela. Y eso es muy importante. Pero a propósito de los anhelos por los intereses de la patria, ¿tú sabes desde cuándo se está dialogando aquí? Desde el 2003, en esta nueva etapa. En 2003, César Gaviria, en nombre de la OEA, expresidente de Colombia,
Y el presidente Carter, y el presidente Carter hicieron posible instalar una mesa de negociación, de entendimiento y negociación, aquí en Venezuela algo así se llama. Negociación y acuerdo se llamaba. De negociación y acuerdo, exactamente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí no resultó ningún objetivo, ningún alcance de lo que se habían planteado. Después se han presentado, hemos observado, muchas iniciativas de otros países. En aquella mesa de negociación y acuerdo se llegó a la conclusión de que había que hacer el referéndum revocatorio, darle paso a que el referéndum revocatorio se pudiera realizar libremente. No sé si recuerdas eso, fue una de las conclusiones. Y finalmente el año siguiente, el 2004, hubo el referéndum revocatorio. Sí, pero fue el inicio de un camino hacia la institucionalidad. Así es. Después vinieron otros acuerdos para declarar elecciones libres y democráticas en el país, que eso fue incumplido. Después algunos piensan que esos diálogos fueron usados con habilidad por unos sectores para ganar tiempo y burlar, porque es que el diálogo, para que tenga resultado, Mario, eso lo sabes tú muy bien, y quien nos escucha, tiene que partir de una premisa fundamental, que es el reconocimiento de los actores. ¿Quiénes pueden garantizar la paz en un entendimiento? Los que ejercen el liderazgo en las posiciones de guerra. Tú y yo podemos salir de aquí y nos tomamos un café y hacemos un pacto para declarar la paz en Venezuela. Pero eso no tiene incidencia no de tiene ningún incidencia. tipo. Así es. Tampoco tiene incidencia si un actor reconocido inventa un actor para entenderse con él. Así Porque es. lo que anda buscando no son mecanismos de solución de los problemas, sino de cómo te llevo al terreno que a mí me convenga para que ayude a desarrollar mis estrategias para yo lograr el poder o mantenerme en el poder que tengo. Eso no sirve. Y por eso aquí no ha habido diálogo, ni habrá diálogo. No va a haber diálogo. Hasta que, bueno, pueden haber muchos diálogos, pero no Pero el habrá diálogo, digamos, diálogo medular. productivo que Ajá. alcance los objetivos de paz y de salida democrática hasta que verdaderamente no se cambie la mentalidad. Y eso tiene que venir. ¿Cuándo y cómo? Bueno, cuando la presión que está planteada, la lucha que está planteada cívica, llevan a entender a los que no quieren entender hasta ahora, que tienen que deponer algunas actitudes para que el costo mayor sea visto en las soluciones y no en el problema. Sí. Fíjate, el gobierno, cuando ha tenido situaciones críticas, bueno, convoca un diálogo, ¿verdad? Correcto. Y en la oposición, cuando ha habido posturas más o menos que pudieran indicar que la oposición se ha colocado en una coyuntura de fuerza, de mayor fortaleza, bueno, se resiste al diálogo porque espera que haya otros desarrollos que puedan producir el cambio en el país. Por ejemplo, en la actualidad pareciera como que en los factores de la oposición no hay mucho ánimo negociador porque se espera que toda esta situación internacional que está, digamos, de alguna manera condicionando la realidad venezolana pueda producir el cambio de régimen. ¿Eso es posible? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Cómo se puede resolver esta circunstancia en la cual ninguno de los actores que, como tú dices, tienen la posibilidad de hacer la guerra, se entrega a un acuerdo, a una negociación, a una búsqueda de una solución pacífica? Mira, Mario, tú tocaste un aspecto que es medular, porque en una crisis como la que tiene Venezuela, hay dos rutas a transitar para buscar una solución, entre comillas. Uh-huh. Porque la salida que implique solución es la salida negociada. Uh-huh. Porque la salida negociada es duradera en sus alcances. Porque envuelve legitimidad y legalidad. Si no se alcanza la vía civilizada por la vía de los acuerdos, bueno, queda la ruta abierta sin freno a la otra forma de resolver el problema, que es por la vía de los hechos y de la fuerza. Que a lo mejor termina no siendo solución. No, por eso te decía que no es solución, porque una salida de fuerza lo que va a traer como consecuencia
es que se cambien los actores políticos de funciones, de roles. Vuelve a ser el gobierno quien hoy está en la oposición y quien está en el gobierno pasaría obstinadamente a la oposición. Y eso no es lo que el país está esperando. Ahora, aquí tenemos un problema que lo ha dado el transcurso del tiempo sin solución, porque ahora se atravesó el proceso electoral del 28 de julio. El 28 de julio hubo un mandato de la soberanía popular que no puede ser desconocido por ninguna negociación, porque es el mandato. Eso es tan grave que eso no se ha dicho. Mario, si tú me lo permites, es cortico. Muy cortico porque tenemos que escuchar un Bueno, no voy a leer. No, yo te lo voy a decir en memoria porque lo conozco. A ver. El artículo 5, eso está muy trillado. Que la soberanía reside en el pueblo. De manera intransferible, indelegable, y que lo ejerce a través del voto. Pero hay el último aparte, es lo fundamental. Dice, los órganos del poder público se derivan del poder constituyente originario y a él están sometidos. Lo que quiere decir que lo que el país resolvió el 28 tenía que ser obedecido sin chistar por el Consejo Nacional Electoral y por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ok, tenemos que hacer una pausa en este instante, en esta conversación con Eustoquio Contreras, presidente del Movimiento Independientes por Venezuela. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromisos publicitarios de la estación y al regreso leeremos algunas preguntas, comentarios que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas para aderezar esta entrevista con Eustoquio Contreras. No se vayan. Seguimos un rato acá, Eustoquio, en las redes, rapidito. Cuéntanos, ¿cómo está el movimiento? Movimiento Independiente por Venezuela. Bueno, activo dentro de lo que se puede. Porque tú decías, bueno, que los partidos políticos están ya en decadencia, ya los partidos políticos no están dando respuestas, digamos, trascendentes a la solución de la crisis. Te pregunto, ¿no envuelve también eso al movimiento que tú presides? Hay un ambiente psicológico que nos envuelve a todos. Y por eso nosotros hemos querido plantear una organización horizontal de cuadros políticos y abrirnos al entendimiento con otros sectores afines al pensamiento político y en la interpretación de las fuentes del problema, en la caracterización de la crisis que tenemos y en la construcción colectiva de posibles soluciones. Y eso nos ha llevado a tener militancia activa en la Alianza por la Soberanía y la Democracia, donde están gran parte de los sectores progresistas, de izquierda y democráticos del país. ¿Cómo se llama? Alianza por la Soberanía. Por la Soberanía y la Democracia. ¿Quiénes están allí? Mira, son varios movimientos. Ahí hay gente del movimiento Consenso, hay problemas de otro movimiento, presencia de otro movimiento que se creó de defensa de la Constitución. Hay conversaciones con partidos de izquierda menores. Por ejemplo, ayer tuvimos una reunión muy importante en la universidad donde participó la Federación de Centros Universitarios, la gente de Bandera Roja, los movimientos de la izquierda más radical que están planteando. Estamos una serie, a veces con mucho cuidado y con mucho recelo para dar las identificaciones por el temor a la inseguridad política que hay. Pero indudablemente que es de absoluto aliento democrático y popular, apegado a la Constitución y dentro del espíritu pues, del entendimiento que el país requiere. En ese sentido, yo creo que en los próximos días vamos a darle continuidad a esa reunión, porque estamos también ideando la redundancia, estamos ideando el mecanismo, poner en práctica un mecanismo de ampliar la unidad bajo el nombre de un consenso mayor, que es la conjunción de fuerzas democráticas en el país, que vaya más allá de las izquierdas. Bueno, estamos trabajando en ese sentido. Está bien. Y el movimiento que ustedes integran es parte fundamental de esa nueva propuesta. Sí, ahí estamos integrados. ¿Cómo se definen ustedes ideológicamente? De centro. Nosotros creemos que el centro representa una categoría ideológica.
Vamos a escuchar a Alex. Presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa. El presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, CABECOM-E, Richard Urrueta, aseguró hoy miércoles que el uso de criptomonedas ha tenido un crecimiento importante en el país, aunque afirmó que la moneda nacional se mantiene como el mayor circulante. Notirumbos informa. Las Naciones Unidas lanzó hoy miércoles un plan de acción para la recuperación del este de Cuba tras el paso del potente huracán Melissa, que busca recaudar $74.2 millones. Los vecinos del edificio Udine, ubicado en el sector Miraflores, Parroquia Altagracia, denunciaron a la Junta Comunal de la zona por estar cobrando 50 bolívares adicionales por cada bolsa de las llamadas CLAR. Hasta ahora, nadie justifica semejante cobro, sobre todo las personas de la tercera edad. Informó Notirumbos. 2:31 en la tarde, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, les invito a tomar nota de su número telefónico porque le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Médico geriatra de larga trayectoria, también médico intensivista. Tiene consulta en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta, también en el anexo al Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera. 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Conversamos con Eustoquio Contreras. Él es presidente del Movimiento Independientes por Venezuela. Tiene una larga trayectoria en el ejercicio de la política y la actividad institucional, porque ha sido dirigente polítido. Bueno, lo conocí en primer lugar como dirigente del Movimiento Electoral del Pueblo, fue secretario general de esta organización, ha estado en distintas posiciones políticas, fue parlamentario, fue constituyente, fue vicecanciller, en fin, ha ocupado posiciones destacadas en la vida pública venezolana. Varias preguntas y comentarios que nos llegan en el Instagram @MarioVillegas100, que sometemos a la consideración de nuestro invitado. Méndez Reinaldo 761 dice: ¿qué opinión tiene el invitado por los presos políticos y los periodistas detenidos y pasados a Tocorón? Sobre este caso, por cierto, hemos hablado varias veces acá en el espacio. Dice la misma persona, ayer sufrió un revés Trump en las elecciones de alcaldes y seguirá perdiendo por su política guerrerista y contra los migrantes. Dice Laura Mendoza 740, hola, buenas tardes Mario, saludos al invitado. Te pregunto, Mario, ¿llegaste a ver un video que hizo un jovencito diciendo que a su mamá no la querían atender en ningún hospital? Pues me entero que lo pusieron preso. Bueno, no sé si efectivamente ese muchacho ha sido detenido. Lo que yo sí sé es que vi el video de este muchacho, un adolescente, si mal no recuerdo, de 17 años, contando el caso de su mamá. Está en una situación crítica, si mal no recuerdo, paciente renal. No la querían efectivamente atender en ningún hospital. Vi ese video, lo compartí con algunas personas, amigas y familiares, y luego recibí un video del mismo joven, del mismo muchacho, agradeciendo que su reclamo haya sido escuchado y anunciando que su madre había sido aceptada, trasladada al Hospital Vargas. Después de ese video, desconozco qué ha ocurrido. Me sorprende esta información que da Laura Mendoza 740 en el sentido de que ese muchacho haya sido detenido. De verdad,
Desconozco si esto es cierto, ojalá que no lo sea. Más mensajes. Dice León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo continúa alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Méndez Reinaldo 761, el invitado comulga con la visión política de María Corina Machado y por favor, indicar de qué vive actualmente el invitado. Esta pregunta muy directa. Vamos a empezar por esa última. Así es. Y después leemos otro comentario. Bueno, yo soy jubilado. Yo soy parlamentario jubilado. Soy funcionario jubilado de ACN. Tengo 2 jubilaciones, pero aclaro que cobro una sola. Dicen que por ser una de derecho privado y una público puedo cobrar a las 2. Pero lo que es legal no es moral muchas veces. Y por eso yo cobro una sola jubilación. Oye, ¿y son muy jugosas esas jubilaciones? No dan. Yo tengo que fajarme, ejercer como abogado también. Y otras cositas más, porque caramba, si a esta edad, con tanto título y con tanta lucha, no tengo de qué vivir, yo lo que soy es un bolsa, un bruto. No tengo riqueza porque... ¿Y ejerces libremente? Sí, ¿cómo sin no? restricciones. Tengo mucho... Porque recuerdo, por ejemplo, el caso de María Alejandra Díaz, una disidente del chavismo, ya por cierto, refugiada en Colombia. Recuerdo que ella me comentó aquí en varias ocasiones que ella estaba impedida, invalidada de ejercer, y luego fue inhabilitada, por cierto, por el Tribunal Supremo. Es una persecución. Y ella tenía que ejercer subrepticiamente, porque ella hacía los documentos y tenía que firmarlo un abogado amigo. Imagina, ¿eso no te ha ocurrido a ti? No, porque yo no soy un litigante de tribunal directo. No eres. Yo asesoro toda la estructura, me llegan problemas porque uno tiene conocido y la gente cree que por la cierta imagen pública que uno tiene que puede rendirle por la hora de la defensa y tratamos de esmerarnos en ese sentido, pues. Y como yo no necesito mucho para vivir, María, a estas alturas, yo tengo apartamento propio, mi carrito rueda propio. Entonces, sin mucho problema, quiero decir. Está bien. Bueno, estamos ¿Y esta pregunta que te hacen sobre María Corina Machado? Con María Corina hay coincidencias coyunturales. Sí. Nosotros coincidimos en la necesidad de un cambio de gobierno por la vía democrática, electoral e institucional. Coincidimos en la apreciación del origen de la crisis que tiene el país y la necesidad de crear una conjunción de fuerzas que presione en dirección de obligar a una salida democrática y consensuada. ¿Y en qué no coincide? Bueno, yo creo que en el fondo tenemos que discutir. Ella tiene un origen liberal y yo tengo un origen socialista. Lo que no quiere decir que existan puntos de vista que nos aproximen en algunas cosas y nos alejen en otras. Pero hay que ser dialéctico. Tú no puedes por adelantado decretar dialécticamente con quién coincidir y con quién discrepar en temas sobre los cuales no te has sentado a discutir. Yo creo que aquí hay un gran consenso y eso es una trampa. Yo quiero decirte que no debemos entramparnos. No es tiempo de las contradicciones ideológicas fundamentales. Es tiempo de la complementariedad en función de los intereses del país. Porque la manera como aquí se ha llevado el exceso partidista y la ideología ha llevado a sus militantes a luchar por los intereses de los partidos y por los intereses de las ideologías. Cuando el partido es una forma organizada en función de los intereses del país y la ideología es una manera de cómo construir el pensamiento de lo que puede ser el Estado y la sociedad en un momento determinado de la historia del país. Y estamos en ese sentido. Y yo creo que aquí hay que aprender, rescatar el sentido de que los políticos se sienten a conversar, a discrepar sin odio, a coincidir sin temores. En relación, por ejemplo, fíjate, sobre la postura de María Corina en relación con este despliegue militar norteamericano en el Caribe, ¿tienes coincidencia con ella o tienes discrepancia? Bueno, lo que pasa es que atribuido a ellos se han dicho muchas cosas, igual que a Trump. La gente está diciendo, ¿tú estás de acuerdo con apoyar a Trump en la guerra contra... ¿Cuál guerra? Si Trump y el secretario de Estado y el director de guerra han dicho que no están planteados en su agenda política un cambio de régimen. Han dicho que no habrá una intervención militar en Venezuela. Entonces, ¿por qué uno tiene que empezar a opinar sobre supuestos negados por los propios actores
a quien se les atribuye la posibilidad de una guerra. No, ahora, yo no estoy de acuerdo con ninguna intervención, con ninguna participación extranjera, ni con los Estados Unidos, ni con la de Rusia, ni con la de China. Yo creo que aquí hay capacidad suficiente para autodeterminarnos como venezolanos. Y ese será el día que tengamos soluciones en el país. Ahora, que cada quien opine lo que considere, pues. Aquí tú no tienes por qué estar atado a las ausencias de opinión o a lo que cada quien exprese como opinión sobre un determinado tema. Ok, el resto de las preguntas. Mira los presos y políticos comentarios. de Méndez. Sí. Mira, ¿Ustedes tienen presos políticos, el Movimiento Independiente por Venezuela? Bueno, directamente no por ahora. Por ahora, como digo. Bueno, que tú no sabes lo que puede pasar. Aquí nadie puede sentirse seguro de nada. Ahora, pero déjame decirte, para nosotros son políticos presos nuestros todos los que estén presos. Porque eso es un problema de principios y no un problema de afectos. Y la otra cosa que hay que precisar, que si tú te pones a ver todos los conceptos de persecución política que hay en el país, tienes que meter al lado de los que están presos, de los que no están presos, privados de su libertad y no procesados, que es otra forma de atropellar, tú tienes que meter a los inhabilitados políticos, a los perseguidos políticos, a los que están huyendo por el mundo por razones políticas. Eso es parte del rostro oscuro, del rostro triste de un sistema político, de un país. Entonces yo no puedo estar de acuerdo. Gente que se ha muerto en manos del Estado, que es el responsable, el garante de la vida y la seguridad de los presos. De tal manera que uno de los problemas fundamentales, críticos, urgentes, a no permanecer silencioso frente a ellos, es el de los llamados presos políticos en Venezuela. Eso es muy grave. Ese es un tema que diariamente tocamos en este programa y diariamente lo suscribimos, porque por suerte, esta oyente permanente de nuestro programa, León del Valle, nos envía diariamente ese mensaje y diariamente lo leemos porque lo suscribimos. Y hay que 100%. seguirlo haciendo. Vamos a continuar leyendo Seguro. mensajes. Dice León del Valle 62, por cierto, la misma persona que nos escribe siempre sobre los presos políticos. Dice: Venezuela, hoy más que nunca, siento la importancia que se respira en el aire. Y parafraseando a nuestros viejos, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Calle, despierta. Más mensajes. Mete Reinaldo 761. ¿El invitado sigue siendo chavista? No, yo estuve con Chávez cuando creí que aquel proyecto terminaría siendo lo que prometía. Un cambio profundo en lo moral, en lo ideológico y político. Pero rápido nos dimos cuenta que quienes tenían el liderazgo y actuaban en nombre de ese proyecto que prometía mucho, que fue mayoritariamente abrazado por el país, no solamente cayó en los mismos errores con los que el país había llegado a su peor momento, sino que con el transcurso del tiempo esos problemas se agravaron. Hoy Venezuela puede decirse que es víctima de una crisis política continuada, donde todo el que va pasando por Miraflores ha dejado el país peor que como lo encontró. Así es. Seguimos. Dice N. Edinson Torres, dice: el artículo 35 de la Constitución reza que bajo ningún concepto puede ser retirada su nacionalidad. Bueno, el artículo al que tú te referías. Sí. Dice @Irsa Arteaga: buenas tardes, amigo Mario, saludos y bendiciones. Una pregunta al invitado. En Venezuela ha habido 27 constituciones y seguimos en lo mismo. Las constituciones sirven para mucho y no sirven para nada. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues, lo que sí yo la puedo acompañar es en la crítica. Todas las constituciones, y por eso una supera a la otra, llega un momento que pierden capacidad para resolver los problemas. El constitucional, A veces no está en la letra, o la mayoría de las veces no está en la letra de la Constitución, porque, sino mira, el espíritu, en el ejercicio del el poder, más espíritu bien. legislativo para la ley o para las constituciones tiene un origen de vida en civilización.
Las instituciones son construcciones teóricas que le van a dar respuesta a los problemas prácticos de la sociedad. Y un país que viva en democracia necesita una carta de navegación, una norma máxima. Y por eso es que tú ves que la estructura de la norma, arriba está la Constitución, después están las leyes, después están los reglamentos, que es la estructura de la norma. Entonces, así como la ley se crea o se reforma cuando los hechos de la sociedad aparecen sin regulación institucional o desaparecen porque están en desuso y eso requiere regulaciones reformatorias, así las constituyentes también. Claro, hay una crítica que se dijo que aquí cada gobierno de fuerza que estaba llegando reformaba la Constitución para hacer una a su medida. De eso también tenemos experiencia. Pero esta Constitución del 99 tiene una particularidad, también un poco la del 61, que es que la culpa no está de la Constitución, Así es. sino de quienes la aplican. Por ejemplo, esta Constitución ¿La aplican o desaplican? habla de la separación de los poderes, habla del respeto a los derechos humanos, habla De respeto a la soberanía. de respeto a la popular, soberanía, a la soberanía voluntad popular, popular. y ya ves lo que está pasando. Entonces la culpa no es de la Constitución, la culpa es de los que en nombre del gobierno y del Estado están olvidando sus obligaciones de hacer las cosas conforme al mandato constitucional. Ok, nos quedan pocos minutos, pero vamos a tratar de leer la mayor cantidad de mensajes posible. Dice @Inés Bejarano 1956. Mario, ellos interpretan y usan la Constitución como les da la gana. Cada rato la violan, por favor. Bueno, eso se parece a lo que tú estás comentando precisamente. Claro. Dice León del Valle 62, tenemos una Constitución que no se respeta, un Estado de Derecho inexistente, un pueblo desprotegido en todos los órdenes, mucho con demasiado, la libertad es el camino. Déjame decirte, Mario, ahí, a ver, que el que quiera buscar un instrumento de mucha fuerza política, que sea capaz de detener los vicios y la desviación del gobierno, que se aferre a la Constitución del 99. Porque además de ser un instrumento legal, es una carta de acción autorizada para enfrentarse a los abusos y a las extralimitaciones en el uso del poder. Así es. Estoy de acuerdo contigo. Dice Irsa Arteaga, los constituyentes del año 2017 deberían devolver el dinero que estuvieron cobrando durante 4 años. ¿Por qué no hicieron una nueva constitución? Y efectivamente, a pesar de que Germán Escarrá, que era el presidente de la comisión designada a los efectos de elaborar una nueva constitución, decía que iban a dar a conocer un proyecto de nueva constitución, finalmente esa constituyente feneció, la declararon ya cerrada y no presentaron un proyecto constitucional. Justamente ese fue el último evento al que yo me enfrenté y hasta ahí dije adiós. Tuve muchos años luchando internamente pensando que se podían corregir las cosas y con ese gesto me di cuenta que no. Mire, amiga, la que habla, el problema es que llamarlo por su nombre. Esa constitución del 17, constituyente, perdón, esa constituyente del 17 no podía hacer otra cosa sino lo que conocemos hizo. Esa constituyente no fue para crear una nueva constitución. Esa constituyente fue para burlar el mandato popular del 2015 que eligió una asamblea con mayoría opositora. Así. Eso fue un crimen institucional y político que se hizo ahí. Ok, vamos a leer más mensajitos. Mente Reinaldo 761, María Corina acaba de decir en un foro de empresarios del mundo que al llegar al poder va a ser una masiva privatización de las empresas del Estado. Más mensajes, rapidito. Mente Reinaldo, la misma persona, dice, ¿tiene miedo el invitado de ser detenido? Irse Arceaga dice, amigo Mario, el diálogo es entregar el poder a Edmundo González que ganó las elecciones. Maduro es un presidente de facto. ¿Qué opinas al respecto? Sí, tengo miedo de ser detenido, porque eso puede ocurrir, pero yo creo que llegó la hora de que los políticos entendamos que somos una especie de médicos de los problemas de la sociedad. Tenemos que estar donde el paciente lo necesite. Y llegó la hora del ejercicio moral y de las convicciones.
Yo soy un hombre que no ofendo a nadie ni ataco a nadie, pero no basta lo que uno haga, basta lo que los demás entiendan por ofensa. Entonces yo creo que aquí se ha cometido mucha falta, mucha injusticia con presos políticos que no deberían estar, pero bueno, eso es el modelo político que está reinando en el país y tú tienes que escoger de esconderte bajo tus temores, tus miedos, o cumplir con tu rol, con tu papel moralmente de dirigente político. Tenemos que irnos porque se nos agotó el tiempo, pero te hago una pregunta final. ¿Habrá cambio político en Venezuela? ¿Habrá un cambio de régimen político en Venezuela antes de que concluya el mandato del 2030? No, el periodo no constitucional. no le pongamos fecha, pero de que habrá cambio, habrá cambio. Y te voy a decir algo más difícil de creer. Habrá cambio por la vía de la negociación política. Este gobierno, Maduro no tiene cómo negarse a una salida negociada, porque va a terminar de acabar lo que queda del país y de nada le va a servir, porque al final, en peores condiciones, va a tener que negociar una salida. Y este mensaje también es para la oposición, para todos los actores. Eso lo vamos a ver. Y si se fracasa una vez, hay que reconstruir la organización política para la actividad social y la presión de calle. El mundo lo quiere mayoritariamente y los venezolanos lo quieren mayoritariamente. Agradecido A ti, Mario. Eustoquio Contreras, nuestro invitado del día de hoy, presidente del Movimiento Independiente por Venezuela. Amigos, a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Sabino Fernández, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos, Marcos Rivera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con V de Venezuela, en nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa es serie de asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el 0414-309-0806 y de Faena, el gin que te sigue el ritmo. Tengan todas y todos muy buenas tardes.